Que Dios los esté bendiciendo en esta mañana. Estamos ahí con varios hermanos en enfermedad, incluyéndome, pero tenemos un compromiso, el compromiso de anunciar la palabra y levantarnos, ¿no? Cantamos, hay una alabanza que cantamos muy seguido, levántate, levántate, pero parece que queremos que el único que se levante sea el Señor, y debemos esforzarnos para poder alcanzar la victoria, porque no es el Padre el que quiere que nosotros estemos en enfermedad o en derrota, sino el enemigo que se levanta. Así que proclamamos victoria sobre toda enfermedad y continuaremos intercediendo en oración como ya lo hicimos por el pastor Renzo Odín, que lo van a operar el día lunes, y bueno, que Dios esté allí trayendo auxilio, fortaleza, en medio de toda la adversidad. Y a raíz de que somos pocos hoy, voy a suspender el estudio para hacer una meditación en la palabra. Hay partes del estudio a veces que contienen mucho contenido espiritual. Lo que nos queda pendiente, que es el capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles, es más bien una descripción detallada del viaje que se había pospuesto por tanto tiempo. Habían pasado más de 2 años desde que había sido arrestado el apóstol Pablo, y bueno, cuando se define el que fuese enviado para ser juzgado, allí tiene que padecer una serie de adversidades en el camino. No todo es lindo, ¿no? Y si miramos ese viaje y todas las dificultades que le esperaban, ¿no? En las diferentes travesías y viajando en un mundo que todavía la navegación era vela, y imagínense si hoy en día con toda la modernidad que tenemos y los diferentes tipos de propulsión y de radar y de GPS y de todos los demás, siguen ocurriendo accidentes de toda índole, marítimo en lo que nos ocupa, que habrá sido hace 2000 años atrás, y no era un viaje opcional donde dijera, bueno, voy o no, opto por quedarme. El apóstol Pablo había sido puesto en las manos de un centurión que se llamaba Julio, y tenía que presentarse a la brevedad posible en Roma, y el viaje era bastante largo. Recordemos que luego de ser arrestado, Pablo es conducido a Cesarea, y allí es donde estuvo preso todo este tiempo. Cesarea estaba más al norte de lo que era la parte de Israel, antiguamente donde era Tiro y Sidón, perdón. Y bueno, es la primera escala allí que hace. Hoy no vamos a tratar acerca de eso, sino vamos a tratar de un grupo de hermanos que necesitaban que el Señor encauzara la continuidad de lo que habían recibido hasta ese momento. Si usted recuerda, el estudio que vamos a realizar en esta mañana está en Hechos 1, versículo 6. Si usted recuerda, Jesús había ido reclutando discípulos de diferentes maneras, de diferentes lugares, de diferentes trasfondos sociales incluso. Había pescadores, había cobradores de impuestos, y
allí habían permanecido junto al Señor, pero de alguna manera, podríamos decir así, eran como suplentes, por decirlo de alguna manera, eran como tienen los equipos de fútbol y eso, animadores, gente que acompaña, pero que después no tiene participación. Estos discípulos estaban aprendiendo del maestro, pero no habían tenido muchas oportunidades de encargarse ellos mismos de la predicación, a excepción de las dos tandas diferentes de discípulos que el Señor manda a predicar. Mandó a los 12 y luego mandó a otros 70 a predicar. Pero si prestamos atención a esto, ¿no?, y evaluamos una salida en contraste con 3 años y medio de un vivir día a día al lado de Jesús. Porque no era que usted dijera hoy, bueno, yo hace 3 años y medio que vengo a la iglesia. Porque podía ser el caso, pero usted viene a la iglesia normalmente 1, 2 veces por semana, 3 veces en algún caso, ¿no? Cuando hay reunión en Montevideo, y cuando estaba bien el pastor Renzo y la hermana Gladys iban a Montevideo y estaban en Juan Lacase y estaban en Colonia. ¿Y cuánto dura una reunión? 1 hora y media, póngale. Ahora, los discípulos pasaron de estar 3 años y medio, día y noche, junto a Jesús. Y escucharon y vieron milagros de todo tipo, al punto que Juan dice en su evangelio, dice, no alcanzarían todos los libros del mundo para poder detallar todos los milagros y todas las obras que Jesucristo realizó. Pero a veces, hermano, esa falta de protagonismo, quizás, de los discípulos, los llevó a un punto de inseguridad en cómo seguir adelante. Jesús les da la comisión, que se conoce en la palabra como la gran comisión. ¿En qué consistía esa gran comisión? Tenían que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esa era la gran comisión que tenían, pero de alguna manera parece que habían olvidado cuál era el llamamiento que tenían. Y yo ya lo he señalado en otros estudios, en cuántas oportunidades ellos estaban con la preocupación de poder adelantarse a los hechos, de poder saber qué cosas iban a acontecer, y estaban muy preocupados de saber, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Sabe que la revelación de Dios es progresiva? Cuando Dios va revelando a medida que Él quiere, y la Escritura nos hace una comparación de esto a lo que vendría a ser la salida del sol. Como cuando el sol allí arranca a despuntar y los primeros rayitos del sol se alcanzan a ver, y allí, medio que entre penumbras, podemos ver algo, y a medida que se va levantando el sol en el horizonte, podemos ver cada vez con mayor claridad las cosas. Cuando usted mira en la palabra de Dios, se sorprendería al ver de que hombres como
Abraham, Isaac, Jacob, el propio Moisés, conocían muy poco, sino nada acerca de la resurrección. Y Dios va revelando, en la medida que Él quiere, estas cosas, y hasta donde yo tengo presentes en el libro del profeta Daniel, donde por primera vez allí Dios introduce y dice, cuando empieza a indagar, Señor, ¿qué significa? Dios le reveló los diferentes gobiernos que se levantarían al cabo del mundo y un gobierno definitivo al cual le llama la roca, una roca no cortada a mano, y que luego el apóstol Pablo con claridad nos dice, y Jesucristo era la roca espiritual que acompañó al pueblo de Israel en el desierto. Por esa preexistencia de Cristo que nosotros sabemos, que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, algunos piensan y dicen, Jesús arranca hace 2000 años atrás a existir. No. La preexistencia de Cristo, Él acompañó al pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Y arranca allí poco a poco a revelar un mensaje de esperanza, un mensaje que trasciende el hoy, que trasciende el ahora, que trasciende el futuro limitado que nosotros tenemos por delante. Porque más acá, más allá, hermano, podemos, si no sucede nada, si el Señor no viene antes, podemos razonar y más o menos decir así, abuelo pájaro, a mí me deben quedar más o menos tantos años. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque la esperanza de aquel que no conoce acerca de la resurrección es esa esperanza limitada de ver la intervención de Dios en su vida terrenal. Pero el Señor depositó en nosotros un tesoro en vasos de barro, que son nuestros cuerpos, ¿no? Y estaba por completar esa obra enviando el Espíritu Santo. Versículo 6, entonces, de Hechos capítulo 1, dice, entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ven, hermano, que están viendo a Jesús resucitado. Aquel Jesús que habían visto colgando en la cruz del madero, que habían visto ser llevado al sepulcro y que habían ido luego, como fue el caso de Pedro y de Juan, y visto aún dentro del sepulcro que la tumba estaba vacía. Y en esta perspectiva de tener frente a ellos aún Jesucristo glorificado, ellos seguían todavía pensando en cosas terrenales. Es como si el Señor estuviese en medio nuestro hoy, acá, visible, lo pudiéramos ver, porque Él está donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está. Pero hermano, ciertamente tenemos nuestra cuota de incredulidad también que nos cuesta entender y creer esas cosas. Y teniendo allí a Jesús resucitado y glorificado, uno estuviese preocupado por cosas netamente terrenales. Así era la actitud de estos hombres, porque todavía tenían una mentalidad carnal. Una mentalidad carnal que el Señor les anuncia sería reemplazada
por una mente espiritual, la cual recibirían a través del derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando ese Espíritu Santo viniera, ya les anticipa Jesús, cambiaría la forma limitada de pensar que estas personas tenían. Porque estas personas, hermano, cuando Jesús había muerto, ¿qué habían dicho? Dice, aquí voy a pescar, yo también voy con ustedes. Habían vuelto a la vida anterior que tenían, como si hubiese terminado en una derrota, sin haber llegado a comprender en su magnitud total que ese Jesús era el Cordero de Dios, que había venido a morir una vez y para siempre en nuestro lugar, y que iba a resucitar para vivir para siempre. Será viendo esto, hermano, porque le daba el contraste del tiempo que puede tener cada uno como creyente y la cantidad de reuniones a las que asiste al cabo de la semana, en contraste con personas que vivieron 24 horas al día, 365 días al año, por 3 años y medio junto a Jesús. Y aún así tenían una mentalidad limitada. Hermano, el conocimiento no procede de cuántas predicaciones escuchamos, de cuánto leemos la Biblia, sí, es necesario, porque la Biblia es la palabra de Dios y es la que da testimonio, y la que nos anuncia lo que ha de venir, pero el verdadero conocimiento procede del Espíritu de Dios. La palabra de Dios enseña claramente y dice de esta manera: ¿quién conoce lo que hay en el hombre si no es el espíritu del hombre que está en él? Es decir, yo puedo tener una percepción, puedo intuir, puedo pensar qué está pensando usted en este momento, pero nadie sabe a ciencia cierta lo que hay en la otra persona. Dice la Escritura: nadie conoce lo que hay en el hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Dice, así tampoco nadie puede conocer las cosas de Dios si no es a través del Espíritu de Dios. Y Dios ha venido a dar de su Espíritu, hermano, para que nosotros podamos no tener más nuestra mente carnal, como tenían estos hombres, muchísimos milagros arriba, muchísimas predicaciones, tantas cosas habían podido ver, cantidad de resurrecciones, milagros de todo tipo, y sin embargo con una mente totalmente carnal. Y dice el apóstol Pablo, le escribe a una iglesia, dice: iglesia, si tenemos esperanza en la intervención de Cristo solamente para este tiempo, somos los más dignos de conmiseración. Le tengo que tener lástima, dice el apóstol Pablo. Es decir, si usted asiste acá solamente porque dice, porque el Señor puede ayudarme, porque el Señor puede sanarme. Sí, el Señor lo puede ayudar, lo puede sanar, lo puede guardar, todo lo que usted quiera. Pero sepa con qué propósito está acá. Está para anunciar las virtudes de aquel, como dice la canción, que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, que depositó en nuestra vida esa esperanza, ese tesoro en vasos de barro, y para que entendamos, hermano, de que ¿qué nos diferencia a nosotros de aquellos discípulos? Somos tan carentes como ellos si nosotros no recibimos el auxilio del Espíritu Santo. Y por eso, hermano, lo más importante, estando en la presencia de Dios, es buscar interceder, decir: Señor, tócame con tu Espíritu, alúmbrame para poder conocer los misterios de Dios, los planes de Dios, los designios de Dios, hermano.
en esa certeza total, no esperando allí al último momento para compartir la palabra. Si usted recuerda la historia del rico y Lázaro que Jesús trajo, había un hombre rico, y había un hombre pobre que comía las migajas, todo lo demás, y un día se murió el rico y se murió el pobre, porque así pasa, hermano. Se muere el que tiene plata, se muere el que está pelado, y hay destinos para cada uno. Y este hombre rico, en un lugar de tormento, dice: te pido que me permitas volver y anunciarle a mis familiares, para que no terminen en un lugar como estoy yo ahora. Enseñó eso Jesús, ¿no? ¿Qué lección podemos sacar de eso, hermano? Que el momento de anunciar el mensaje y de comunicar la palabra, y si queremos que los demás se vuelvan a Dios y procedan al arrepentimiento, es cuando estamos acá en esta tierra. No es, bueno, en un futuro, en el lecho de muerte, allí tratar de comunicarle y anunciar. No, el momento es porque si realmente uno tiene esa convicción de que en Cristo Jesús tenemos vida eterna, hermano, realmente, y cómo al paso del tiempo, como yo le hacía la comparativa del amanecer, se había ido solidificando esa esperanza en la resurrección. En la esperanza de la resurrección a vida eterna. No, sabe que hubieron algún caso aislado de resurrecciones en el Antiguo Testamento. Unos hombres llevaban allí, enterraron un muerto, y en eso subieron unas bandas armadas y arrojaron el cuerpo de este hombre, y tocó los huesos del sepulcro donde estaba el profeta Elías, y ese hombre resucitó. Después Eliseo allí ora por el hijo de la tsunamita, y esta resucita. Resurrecciones que tuvieron un tiempo muy limitado, vivieron unos añitos más, digamos así, y murieron como todos. Pero, como le decía, lo que en el Antiguo Testamento prácticamente era desconocido acerca de esa obra de Dios, ya para los días de Jesús vemos a las hermanas de Lázaro, que le dice: yo sé que tú le resucitarás en el día postrero. Y podemos mirar y decir: lo más grande de ese evento que nos menciona la palabra fue que Jesús resucitó a Lázaro. Es un milagro grandísimo, una resurrección, no le quepa duda. Pero, ¿sabe cuál es mi opinión? Que lo más trascendental de esa historia de la resurrección de Lázaro no es solo que volvió a la vida y vivió unos añitos más. El testimonio de su hermana, que dijo con certeza: yo sé que le resucitarás en el día postrero. Hermano, poder andar por fe, poder hablar en fe, poder tener esa fe arraigada, como decía, yo sé. No dijo: yo tengo esperanza que capaz que tú le resucitas. Yo sé que tú le resucitarás en el día postrero. Hermano, si tendremos que pedirle al Señor que esté reforzando nuestra fe para poder hablar y para poder declarar de la misma manera que lo hizo esta mujer. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales dijeron: varones galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendráis como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué le parece, hermano, esto acá? 2 varones de vestiduras blancas, seguramente 2 ángeles del Señor aparecen allí y nuevamente le llama la atención a los discípulos, porque sin duda miraban allí con cierta tristeza de la despedida. Jesús ya había anunciado cuando tomó del fruto de la vid, dice: de cierto, no lo volveré a participar de esto hasta que lo haga en mi reino. Y la separación, hermano, sin duda, que trae una cierta aflicción, pero allí en medio de la aflicción aparece este mensaje y le dice: no se queden tristes, no se queden mirando, porque un día lo van a ver volver. Dice la palabra de Dios, dice que cuando Jesucristo venga en gloria, todo ojo le verá. Los muertos en Cristo, hermano, van a resucitar, y los que sean de Él y estén vivos en ese momento serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hermano, todo esto, así que grandiosa todas estas ofertas que tenemos en la Escritura, todos estos beneficios que nos habla la palabra de Dios, y lo mejor de todo, hermano, que en nada dependen de nuestra propia capacidad. En nada dependen de nuestra fidelidad. Por eso, hermano, es que el centro de nuestra predicación y de nuestra adoración es Jesucristo. Porque Él es el autor y el consumador de nuestra salvación. Enseña la palabra. Mire, hermano, si dependiera de nosotros, viviríamos todito el día preocupados. Todito el día preocupado, porque, hermanos, ciertamente todos fallamos muchas veces, pero, hermano, grande es el Señor, fiel es el Señor, dice, aunque nosotros le fuésemos infiel, dice Primera de Juan, Él, Cristo, permanece fiel. A lo que quería llegar, ya terminando esta predicación, es que los discípulos, en su falta todavía de claridad, porque vuelvo a reiterar, hasta que no vino el Espíritu Santo, ellos tenían una mente carnal como tenemos nosotros. Y desde el punto de vista humano buscamos cómo resolver las cosas de la manera que nos parece mejor. Porque es nuestra mente, es nuestro yo el que está buscando una solución. Y en esa mente carnal, ellos veían que estaba faltando uno, tal vez para completar los pares, ¿no? Porque fíjese que cuando Jesús mandó a los 12, los mandó de 2 en 2, cuando mandó a los 70, los mandó de 2 en 2, y ahora les había quedado un número quebrado con la muerte de Judas, que lo había traicionado, el Iscariote. Y lo que quería rescatar del tema ese que arranca a partir del versículo 12, yo se lo dejo para que usted lo estudie, no lo vamos a leer ahora, la elección del sucesor de Judas. Es algo que, puesto en pie allí, Pedro les habla a los demás y les dice: bueno, es necesario que consigamos un reemplazo, hablando así en criollo, para que sigamos siendo pares. Y se refiere a esto en una
profecía que está en los Salmos. Acá en Hechos de los Apóstoles lo encontramos en el capítulo 1:20, dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Eso por un lado. Y lo que yo quería tratar hoy, que es solo un renglón, ahí, 4 palabras, dice: tome otro su oficio. Tome otro su oficio. Es decir, que otro ocupe el lugar que éste estaba ocupando. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que podamos aprender de la misma manera, hermano, a estar intercediendo para hacer las cosas en la voluntad de Dios, pero para pedir que el Señor esté enviando obreros a la mies. Vamos viendo, hermano, que por ahí van pasando los años y ya hay cosas que tal vez se nos dificultan un poco más, tal vez para participar en la música, para cantar, para hacer un montón de actividades, hermano, que podamos, como dice el apóstol Pablo, hablando de sí mismo, dice que su hombre exterior se iba desgastando día a día, pero su hombre interior se iba renovando. Y el Señor, hermano, quiere hacer esa obra en nuestras vidas, hermano, que a pesar de que tal vez no estemos con las mismas fuerzas físicas, que en el Espíritu, hermano, podamos estar cada día más renovados, que en el Espíritu podamos estar en esa oración que Pedro alcanzó a entender el significado de este salmo, escrito tantos cientos de años antes, que hablaba acerca de la necesidad de conseguir obreros para la mies. Que el Señor, hermano, pueda estar enviándonos más músicos, más cantantes, más predicadores, y cada uno, hermano, de los que se integren al cuerpo del Señor, que puedan integrarse como un miembro útil. La palabra del Señor enseña de que, como en el cuerpo, todos los miembros tienen una función. Así también, hermano, cada uno pueda estar en la casa de Dios y encontrar su función, hermano, no estar simplemente como un adorno, hermano, sino ser un instrumento de bendición para otro. Que el Señor haga esa obra, hermano, en medio de la iglesia, es lo que quería transmitirle. Sinceramente, ayer me senté a tratar de estudiar este pasaje y no me pude mantener sentado en la cama, no para lograr estudiar esto de antemano, pero en mi mente el Señor había puesto compartir esta palabra y bueno, igual quise traerla en esta mañana para que pueda continuar esa obra en nuestras vidas, para que la iglesia, hermano, pueda continuar hasta el día que el Señor venga, hermano, que pueda encontrar a un pueblo reunido, un pueblo anunciando esa eficacia que hay en la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, que nos salva, hermano, una vez y para siempre. Que el Señor los bendiga a cada uno. Vamos a terminar con una alabanza ahora.